Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí que vamos a entrar en materia, ¿verdad? Ahí espero que puedan ver la presentación. Si algo no está bien, pues me dicen. No sé si la puedan ver ahorita ya. Perfecto. Bueno, pues entonces, como ya les había comentado el doctor Tenoch, pues vamos a abordar un poco de lo que ha sido mi trabajo en estos últimos años. Entonces, ha estado enfocado hacia la parte de la digestión anaerobia y también hacia el manejo de algunos nanomateriales, como en este caso el grafeno. Entonces, pues bueno, en para entrar en un contexto mucho más amplio, pues voy a explicar un poquito de algunos temas que son importantes en cuanto a la digestión anaerobia. Entonces, en este caso, pues, uno de los primeros es lo que es la biorefinería. ¿Qué es esto de biorefinería? Es un concepto en el cual se pretende que ahora sí que la energía, los materiales y todo lo que disponemos en nuestra vida diaria sea de origen orgánico, de origen biológico y esté integrado con los ciclos que la misma naturaleza maneja. Entonces, por eso aquí nos muestra un ciclo donde yo voy a tener ciertos materiales que van a ser cultivados, ¿sí? Y en forma de biomasa, pues ya sea almacenamiento, transporte, se da un tratamiento a esa biomasa y esa biomasa puede entrar a un proceso mucho mayor, donde en realidad la biorefinería es un proceso de química y bioquímica, ¿sí? Biológico, también ahí vamos a encontrar. Entonces, de aquí de esta biorefinería vamos a obtener son diferentes moléculas o químicos, productos químicos que nos van a diferentes propósitos. Igual de ahí, pues se pueden sintetizar alimentos y también transportes de energía, combustibles. Entonces, estos van hacia los procesos que manejamos dentro de nuestra vida o dentro de la modernidad. Y estos, a su vez, pues también pueden generar residuos, pero esos residuos entran de nuevo al ciclo donde se van a convertir en fertilizantes, en productos útiles o nutrientes para hacer crecer nuevamente biomasa. Entonces, y una parte importante o lo que podríamos decir como
uno de los corazones de la biorefinería, pues es la digestión anaerobia. En la digestión anaerobia, como lo vemos en este diagrama, pues tenemos la opción de alimentarle con los residuos, ¿sí?, de los hogares, de la agua residual, o bien la materia orgánica de desecho también de la industria, y al alimentar hacia el biodigestor, en este caso con digestión anaerobia, pues lo que vamos a hacer es, uno, hacer un tratamiento de aguas residuales, porque vamos a estar eliminando contaminantes. Se va a obtener de aquí biogás, principalmente el biogás, que en este caso metano, que se puede utilizar para luego producir energía, ¿sí? Y también, pues de los productos que se obtienen, pues son materiales como composta, que se pueden utilizar como fertilizantes porque son ricos en nutrientes, para otra vez entrar al ciclo de producción, donde se va a producir nueva biomasa que va a ir hacia el uso doméstico, industrial, o también en el caso de pues la ganadería o la agricultura. Entonces, la digestión anaerobia pues es un proceso que puede estar afectado por los materiales que se están utilizando también en muchos productos de la actualidad, en especial los nanomateriales. En este caso yo me he enfocado hacia los nanomateriales porque es una de las áreas de la ciencia y la tecnología que han avanzado mucho, porque permite obtener materiales con características sorprendentes y por ejemplo, la electrónica pues se está yendo siempre en este sentido, de lo nano. Y pues obviamente esos diversos materiales que se van a estar utilizando, esos nanomateriales, tarde o temprano, con el tiempo, ¿verdad?, de estar en los materiales o en las cosas de uso común, pues van a liberarse hacia los efluentes, y pues obviamente ha de haber alguna interacción con los microorganismos que están aquí en la digestión anaerobia. Y bueno, la digestión anaerobia, pues para entender un poquito más de lo que voy a hablar más adelante, pues vamos a verla como un proceso complejo, ¿verdad?, donde de entrada lo podemos dividir en 4 grandes etapas: la hidrólisis, la acidogénesis, la cetogénesis y la metanogénesis. Pero obviamente aquí en este diagramita de 4 etapas está bastante simplificado, porque el proceso lo llevan a cabo muchos microorganismos que están asociados de diferentes formas, o sea, tienen relaciones sintróficas y muy complejas. Entonces hay muchos microorganismos que están participando en diferentes etapas del proceso. Entonces ya vimos las etapas, y hay grupos de microorganismos encargados de participar en cada una de las etapas, y los productos o subproductos de estos microorganismos funcionan como sustratos para otros microorganismos dentro del mismo proceso. Entonces, pues bueno, aquí me interesa más que se queden con la idea de las 4 etapas, ¿verdad? Porque ya meternos acá, pues es un poco más complicado, más complejo. Y pues bueno, estas interrelaciones entre los microorganismos pues tienen unos aspectos que son muy interesantes, que ahorita se están estudiando mucho, y que es una parte que a mí me interesa en especial, porque estos microorganismos, aparte de organizarse en los nichos dentro del proceso, pues se van a organizar también de manera espacial, ¿sí?, dentro de nuestro sistema de digestión anaerobia, y van a ser procesos interesantes como lo que es la transferencia directa de electrones entre especies, que esto es una parte muy interesante que ha tomado mucho auge en la investigación actual, porque aquí hay microorganismos que van a producir electrones, ¿sí?, a partir de ciertos sustratos, y esos electrones van a ser transferidos a otros microorganismos que van a hacer también alguna transformación. Entonces, en ese caso yo tengo una organización bastante compleja espacialmente, donde tengo microorganismos que producen electrones asociados a microorganismos. En este caso los rojos son los productores de electrones y los azules son los que consumen electrones. Entonces,
Estos que consumen electrones son principalmente metanógenos, producen metano, de ahí lo que les comentaba de que la digestión anaerobia nos permite obtener, en este caso, una fuente de energía renovable como el metano. Y pues toda esta organización y todo aparte lo que está involucrado, como aquí lo vemos, que existen cables que las mismas bacterias crean, y son cables ahora sí orgánicos, donde para hacer los conductores a esos cables, en este caso son correctamente llamados pili, ¿verdad? O traducido en español de latín sería pelos, porque son similares a pelillos que salen de los microorganismos y funcionan como cables. Y les decía, para hacer los conductores se colocan citocromos, que son moléculas encargadas de la transferencia de electrones. Entonces, pues esto es algo muy interesante y que ahorita está teniendo mucho auge, mucha investigación se está dedicando en esta parte, porque nos va a avanzando más en esta parte nos va a permitir convertir energía eléctrica, por ejemplo, de los paneles fotovoltaicos, en energía química, como el metano. Y bueno, les comentaba que en la actualidad, pues la nanotecnología está avanzando tanto, y uno de los materiales que se ha estado utilizando ya incluso en la vida diaria, porque podemos encontrar un montón de materiales reforzados con grafeno, ¿verdad? Como pueden ser ropa, zapatos o materiales de la industria aeroespacial, o incluso hay hasta preservativos ya que están con grafeno. Entonces, este grafeno es uno de los materiales que ha tenido mucho auge, y una de las formas en las que se produce el grafeno, perdón, es a través del óxido de grafeno. Entonces voy a hablarles un poquito de este óxido de grafeno. El óxido de grafeno, pues es, si ya hemos visto un poco en las noticias o en diferentes medios, el grafeno es una hoja de carbono organizado en una organización hexagonal. Y cuando hablamos del óxido de grafeno es porque tiene diversos grupos oxigenados en diferentes partes de esa hoja. Entonces, el óxido de grafeno es interesante porque es una forma fácil de transportarlo, de manejarlo, porque se pueden hacer reacciones químicas con para obtener el grafeno y aplicarlo en los diferentes procesos, en los diferentes productos. Entonces, aquí este óxido de grafeno, los principales grupos funcionales que tiene son los grupos epóxido y también los grupos hidroxilo. Obviamente también tienen menor cantidad de carbonilo y carboxílicos. Entonces, es importante, por ejemplo, aquí hacer notar que estos grupos epoxi y estos grupos hidroxilo, pues son de los más predominantes. Entonces, este óxido de grafeno, como les comentaba, se usa para ingresarlo o incluirlo en los otros materiales que a mí me interesa reforzar o modificar, y se hace a través de un proceso de reducción. Entonces, este proceso de reducción se puede hacer por varios medios. Se puede utilizar energía luminosa, electrones, una corriente eléctrica, calor, y también se pueden utilizar microorganismos. Entonces, el proceso de reducción va a cambiar mi óxido de grafeno a grafeno, pero aquí obviamente ninguno de los procesos es 100% eficiente en la remoción de los grupos oxigenados, y lo que vamos a ver es que voy a tener un óxido de grafeno reducido, es decir, una hoja de grafeno con defectos. Entonces, por eso se acostumbra mucho utilizar más que la palabra grafeno, porque ese es el perfecto, se utiliza óxido de grafeno reducido, que es un material con cierta cantidad de defectos. Y pues bueno, en mi trabajo, pues también he estado trabajando para los microorganismos con diferentes tipos de sustratos. Hay sustratos solubles y sustratos particulados. En este caso, uno de los que utilizamos fue el almidón, que es un sustrato particulado, y lo utilizamos porque es una de las moléculas o biomoléculas más abundantes en el planeta. O sea, las plantas lo utilizan para almacenar energía, ¿sí?
Entonces, nosotros también lo utilizamos pues en nuestras investigaciones para ver qué efecto tiene el tipo de sustrato. Y por ejemplo, aquí vamos a ver que el almidón pues es bastante complejo, tiene una estructura jerárquica multinivel. Aquí nada más es para que se den una idea de los diferentes niveles y la diferente forma en la que está organizado. También lo podemos ver acá en esta otra diapositiva, donde la unidad fundamental pues es la glucosa, que se sintetiza a través de la fotosíntesis, y luego esta se va organizando en diferentes estructuras dentro de el almidón, o en este caso la planta las va organizando en diferentes estructuras con complejidad creciente. Y podemos ver aquí pues cada una de esas estructuras. Entonces este almidón, para que pueda ser utilizado por los microorganismos, pues primeramente requiere del proceso de hidrólisis, porque lo que va a entrar a la célula como combustible en los microorganismos pues sería la glucosa. Entonces, si yo quiero ir desde aquí, desde los gránulos, hasta otra vez la glucosa para utilizarla como fuente de energía, pues tiene que haber una hidrólisis. Entonces, esta parte pues es de hecho la etapa limitante en la metanogénesis, en la digestión anaerobia. Primero necesito hacer la hidrólisis para poder luego utilizar los materiales como fuente de energía en otra parte de mi proceso de digestión anaerobia. Entonces, ya, bueno, a lo mejor hasta aquí se preguntan, bueno, ¿qué es digestión anaerobia? Pues la digestión anaerobia en sí es un proceso de fermentación, pero sin oxígeno, ¿sí? A diferencia de cómo se hace en las plantas de tratamiento, por ejemplo, que es con lo que más estarán familiarizados. Entonces ahí no hay oxígeno, y esto pues también representa una ventaja, porque al no tener que estar bombeando oxígeno al interior de mis reactores, pues lo que voy a estar haciendo es ahorrar también energía, y voy a estar produciendo una sustancia que me va a servir como fuente de energía, en este caso el metano. Entonces, pues es algo de mucho interés pues la digestión anaerobia. Y bueno, del trabajo que he realizado en esta área, pues tenemos en este caso varios artículos donde lo que les voy a mostrar aquí son las conclusiones a las que hemos llegado en estas investigaciones. Entonces, en primera, pues tenemos que el óxido de grafeno produce una limitación en la transferencia de masa en la actividad metanogénica, ¿sí? De un consorcio anaerobio. Entonces, y esto es cuando se utiliza un material particulado. Vamos a ver por qué. Ya dijimos que tiene el almidón, pues, una composición jerárquica donde la glucosa es el componente principal. Por lo tanto, dentro de la glucosa, los grupos funcionales que se tienen, pues son los grupos hidroxilo. Y hablábamos también del óxido de grafeno, que tiene varios grupos oxigenados. En este caso, los grupos oxigenados que van a ser importantes aquí van a ser los grupos oxigenados con carga negativa, porque estos van a desarrollar una atracción con estos otros grupos hidroxilo que van a tener una carga parcial positiva. Entonces van a formar puentes de hidrógeno. Y lo mismo pasa entre las células y las bacterias, que en su membrana tienen también grupos oxigenados y grupos hidroxilo. En este caso hablamos de grupos que tienen cargas parciales positivas y parciales negativas, otra vez interaccionando con los grupos funcionales oxigenados del óxido de grafeno. Y estas interacciones pues dan origen a lo que nosotros vimos dentro de microscopía como un envuelto o también le llaman laminado, ¿sí? De los, en este caso, en esta imagen, la de arriba es un gránulo de almidón, y en la de abajo es un gránulo de lodo de las bacterias anaerobias. Entonces, aquí vemos este laminado, y pues obviamente esta barrera física que representa el óxido de grafeno va a impedir que se utilicen pues
los materiales o se desechen, lo que ya se obtenga como desecho en el proceso metabólico de las células. Entonces, eso pues lo vemos nosotros reflejado en la producción de metano, donde vemos que la producción de metano es baja, si hablamos o sea, de un experimento control, es baja cuando tenemos el almidón en comparación con la glucosa, que ya dijimos, el almidón es particulado y requiere la hidrólisis, entonces es más complicada que en el caso de la glucosa, y lo podemos ver aquí. Entonces vemos nosotros cómo hay una diferencia entre si el material que se está utilizando como sustrato es particulado o es soluble. Y pues obviamente también lo vamos a ver en la velocidad. Aquí nosotros al encontrar las pendientes podemos ver la velocidad, entonces la velocidad de la reacción. Yo puedo ver que la velocidad con la que se produce metano es mucho más baja en el caso del almidón, porque está involucrada este proceso de hidrólisis, que en el caso de la glucosa, que no está la hidrólisis. Y como ya decíamos, pues tenemos la interacción entre el óxido de grafeno y las células, el óxido de grafeno y el almidón. Entonces, esas interacciones se ven reflejadas también en la cantidad que yo necesito de agregar del material para causar una inhibición de, por ejemplo, en este caso del 50%, porque yo tengo aquí la concentración inhibitoria del 50%. Para el caso del almidón, yo lo puedo ver que es un valor más bajo en comparación, ¿sí? Muchas veces más bajo, en comparación con el de glucosa. ¿Por qué? Porque en este caso con la glucosa, la inhibición solo es por la cobertura o el laminado del óxido de grafeno sobre las células, pero en el caso del almidón es sobre las células y sobre el almidón, o sea, estoy restringiendo la interacción de las células con su entorno, no pueden comer, no pueden deshacerse de sus desechos, y luego aparte también les quito la disponibilidad de su alimento. Entonces por eso veo este numerito, ¿verdad?, de hélice 50, mucho menor, es decir, con una menor cantidad del óxido de grafeno, yo voy a tener un efecto inhibitorio mayor. Y pues, como les comentaba, están diferentes interacciones que obviamente van a depender de diversos factores. Ya mencionábamos uno, que son los grupos funcionales oxigenados del grafeno, ¿sí?, del óxido de grafeno y del almidón, pero también los de las células, los que tienen en su membrana, y aparte las interacciones que puede haber con los elementos del medio, porque para hacer crecer un lodo, en este caso anaerobio, pues yo necesito un medio adecuado, con la cantidad de iones adecuada, ¿sí? Y entonces eso va a dar más interacciones. Entonces todas estas son las posibles interacciones que se pueden dar teniendo ya en consideración diversos aspectos del entorno. Y bueno, otro de los resultados interesantes que encontramos es que cuando utilizamos el óxido de grafeno reducido, el efecto es lo contrario a lo que veíamos con el óxido de grafeno. Aquí yo voy a ver una mejora en la producción de metano que se promueve por el óxido de grafeno reducido. Entonces, esto igual lo hicimos para un sustrato soluble como la glucosa y un sustrato particulado como el almidón, y vemos nuevamente cómo los valores de la producción de metano pues son mayores en el caso de la glucosa en comparación con el almidón, pero vemos que cuando se agrega los materiales reducidos, en este caso materiales reducidos de forma química, ¿sí?, en este caso el RGO1 es reducido químicamente 1 hora, RGO2 2 horas y RGO4 4 horas, entonces vemos que va a haber un efecto positivo y que incluso el grado de reducción de los materiales influye. Entonces esto lo podemos ver o explicar a través de los efectos que tiene dentro de nuestro sistema. Uno de ellos pues es que en este caso esta imagen de aquí que se ve así toda amorfa es un gránulo de almidón que se expuso al óxido de grafeno reducido.
Y entonces vemos cómo el almidón tiene estas otras estructuras que son en realidad las superhélices del almidón. Y también tenemos que las células o los microorganismos se asocian directamente con 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 el óxido de grafeno reducido. Entonces, hay aquí interacciones, pues, que le son benéficas a las bacterias. Entonces, ya tenemos, pues, estos dos aspectos donde tengo un granulo de almidón que fue parcialmente desintegrado y una interacción entre las células y el óxido de grafeno reducido. Y entonces aquí, pues, ¿cuál sería o por qué se explicaría lo que vimos? Pues bueno, uno es la desintegración parcial del gránulo de almidón. Y como no hay interacciones, pues eso es benéfico, ¿verdad? No hay interacciones que cubran a las células o cubran al almidón, y entonces las enzimas de la hidrólisis pueden degradar ese almidón. Y si yo lo que hice fue también desintegrarlo parcialmente, pues incremente el área o superficie específica. Y entonces la glucosa, ¿verdad?, que se produce, pues va a poder ser utilizada por los microorganismos, y entonces se va a promover la producción de metano. Pero también se cree, esto falta más investigación, se cree que al estar asociadas las células con el óxido de grafeno reducido, pues está promoviendo una transferencia de electrones entre especies, pero en este caso no mediada por pili, sino por el mismo material reducido, que es conductor. Y lo mismo también, si quedaron algunos grupos funcionales, se ha demostrado que ciertos grupos funcionales en el óxido de grafeno funcionan como acarreadores de electrones. Entonces, todo esto junto, pues, hace que se incremente la producción de metano. Igual, pues la metanogénesis tiene diferentes etapas, como lo veíamos luego por ahí en el esquema, que era mucho más complicado. Entonces tiene diferentes etapas y tratamos de ver cuáles son los efectos de los materiales carbonosos que estamos utilizando en esas etapas, y vimos que el óxido de grafeno, ¿sí?, y el óxido de grafeno reducido tienen efectos diferentes de acuerdo a la etapa metanogénica. Entonces hablamos de hidrogenotrófica, donde se consume como sustrato hidrógeno; metilotrófica, donde grupos metilos son los que se utilizan principalmente, o sea, compuestos con grupos metilos; y la metanogénica, pues ahí esta parte, perdón, en la metanogénesis, pues vamos a ver que estas etapas tienen diferente efecto. La acetoclástica, perdón, que la había omitido, es la etapa en donde se consume como sustrato acetato. Entonces, pues bueno, aquí, ¿qué vimos en los resultados? Pues vemos que a bajas concentraciones los efectos realmente no son significativos, y conforme aumentamos la concentración empiezan a aparecer efectos significativos que se diferencian para cada una de las etapas, y para si estamos manejando materiales reducidos o materiales oxidados. Entonces, y aquí algo muy interesante que resultó es que vemos estos cruces, o sea, donde el material oxidado de repente cruza con la línea de los materiales reducidos, en el caso de las concentraciones aquí de 50 miligramos y también de 300 miligramos en dos etapas diferentes. Entonces aquí esto, pues, se explica en función de que si analizamos nuestros materiales, el óxido de grafeno, aquí, que es la primera imagen, tiene diferentes grupos funcionales, ¿sí?, grupos funcionales. Y aquí podemos ver un material, el RgO4, reducido químicamente, donde se removió una gran parte de los grupos funcionales oxigenados, y los picos asociados a las hibridaciones sp2 y sp3 pues se ven más marcados. En este caso, las sp2, que son de importancia porque nos hablan de que el material también es un buen conductor. Entonces, ¿qué pasó cuando yo lo puse en mis medios con microorganismos? En las etapas acetoclástica y metilotrófica vi que había
una reducción del material. Hubo cambios en la composición química del óxido de grafeno debido a los microorganismos. Entonces, las afectaciones que yo veía del óxido de grafeno, pues se pueden explicar porque la energía que se estaba obteniendo de los sustratos no estaba yendo hacia metanogénesis, no estaba produciendo metano, sino que se estaba desviando hacia la modificación del material. Entonces esto también es interesante porque de aquí pueden surgir otras aplicaciones de mis métodos o medios biológicos para hacer síntesis de materiales o modificación de materiales. Y pues, si se fijan, es algo muy complejo, igual hay muchas cosas que dejé muy a la ligera, pero si tienen preguntas, pues estoy en toda la disposición de responderlas y muchas gracias por su atención. Sí, Pau. Ay, perdón, no tenía activado el micrófono. Bueno, tengo una pregunta. ¿Esto se ha realizado con únicamente óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido? Pero es posible que se pueda llevar a cabo con algún otro tipo de material de carbono es justamente las características muy particulares que tiene el óxido de grafeno que aportan para esta aplicación en particular. No, de hecho se han utilizado, o sea, como el óxido de grafeno ahorita es súper carísimo, entonces se han utilizado otros materiales carbonosos que son mucho más baratos y no son nanoparticulados, porque también al hablar de materiales nanoparticulados, pues también estamos hablando de, digamos, otros peligros asociados, porque estos materiales por su tamaño ya representan un peligro. Entonces se ha utilizado otros materiales como en este caso el carbón vegetal, ¿sí? El biochar es un carbón que se obtuvo de materia orgánica y nada más que se ha pulverizado y se ha utilizado como promotor o mejorador de la metanogénesis. Entonces aquí todavía esta parte de por qué se mejora está todavía así muy oscura, no se sabe bien, porque se dice que puede ser mayormente por la transferencia directa de electrones entre especies, porque sabemos que los materiales carbonosos tienen cierta capacidad conductiva. Entonces, pues al momento de que yo les estoy dando un material conductor, ¿sí? O si está oxidado, un poco oxidado este material y tiene grupos funcionales que funcionen como acarreadores, pues de electrones, pues también me va a ayudar y no va a tener que consumir tanta energía la célula para producir sus conductores o para hacer transferencia de electrones de otra forma, y entonces se ve reflejado en una mejora de la metanogénesis. En ese sentido, iba mi siguiente comentario. En algún momento de mi doctorado, justamente, yo trabajé con la preparación de biochar. Entonces, justamente ese biochar tiene las características pulverizadas que acaba de comentar, que posiblemente pudieran ayudar, y es justamente un material de bajo costo que se puede producir a partir de, bueno, yo lo producí a partir de fibras de agave, que justamente pudieran ayudar. Bueno, habría que estudiarlo, ¿verdad? Habría que investigar al respecto, pero que posiblemente pudieran contribuir a la aplicación que usted está desarrollando, sobre todo por la cuestión económica, porque este material pues sí es muy bueno, pero pues sí representa un costo, pues sí, un costo elevado. Sí, pues aquí depende mucho de cuál es mi objetivo. Mi objetivo es mejorar la metanogénesis, ok, me voy por materiales poco costosos y que tengan alta eficiencia.
Pero, por ejemplo, otro aspecto interesante acá con esta mezcla entre óxido de grafeno y microorganismos es que yo puedo hacer un tuning del material para darle características específicas, porque como la maquinaria biológica es muy precisa, entonces yo puedo hacer un tuning muy preciso de los materiales. Incluso, de hecho, yo por ahí tengo un accidente, una serendipitia por ahí, donde por accidente dejé un vial con óxido de grafeno, ahí guardado en una alacena, y ese vial no había quedado bien lavado y tenía microorganismos. Entonces se generó una estructura tridimensional de óxido de grafeno reducido. Entonces, esto también es algo interesante porque los aerogeles, que ahorita son así como que también un boom, Así es. este, se pueden sintetizar geles, bueno, aerogeles de grafeno, pero por medios biológicos. Entonces, eso también reduciría mucho los costos de fabricación de estos materiales. Entonces, tiene varias vertientes o varias líneas por las que se podría abordar, y dependiendo de cuál sea el objetivo, pues es lo que podemos hacer. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. De nada. Sí, adelante. Porque aquí, cuando nosotros tenemos la hibridación SP2, me dice que los anillos esos hexagonales, están completitos. Los electrones que tiene ese anillo, pues permite precisamente una dislocación de electrones que favorece la conductividad eléctrica. Gracias. No, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su trabajo, doctor, que pues es ahora sí que muy buen trabajo en la organización y en las transmisiones. Entonces, pues gracias. Sí, muy bien. Buenas tardes, doctor. Listo, ya puedo hacer uso de mi tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Gracias por estar siguiendo esta transmisión, ya sea por vía internet, vía Facebook, y a los que están conectados aquí a través de Teams. Antes de empezar, pues quisiera agradecer al doctor Tenoch por la presentación y también a los miembros del claustro doctoral de la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental por la invitación a este ciclo de conferencias. Entonces, bueno, como ya lo comentó el doctor Tenoch, mi presentación está enfocada a la aplicación de los carbones oxidados en el tratamiento de agua contaminada por metales pesados. Antes de empezar, ¿me pudieran decir, por favor, si la presentación ya se está compartiendo? Sí, ok, muchas gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, antes de entrar de lleno a lo que es esa presentación que preparé, bueno, quisiera comentarles que mi trabajo o mis investigaciones se han centrado básicamente en la modificación de materiales orgánicos e inorgánicos con la finalidad de aplicarlos en el tratamiento de aguas, en la eliminación de contaminantes, como pueden ser metales pesados y colorantes, pero también en aplicaciones o en sistemas biológicos.
con la finalidad de promover la formación de metano y la reducción de óxido nitroso, que sabemos que es un gas contaminante. ¿Qué materiales he trabajado? Yo he trabajado con materiales absorbentes, carbonáceos, como tal el carbón, y materiales inorgánicos, específicamente la zeolita. En esta presentación voy a centrarme únicamente en los carbones oxidados. Como contenido, esta presentación pues abarca 5 puntos, los cuales es una introducción, un objetivo, la metodología que se llevó a cabo en la investigación, los principales resultados y las conclusiones obtenidas de este trabajo de investigación. Bueno, pues primeramente comenzamos. ¿Cuál es el motivo de haber seleccionado este trabajo? Pues justamente de que el agua sabemos que es un elemento esencial para cualquier forma de vida aquí en la Tierra, pero la calidad del agua se ha visto severamente comprometida por el incremento de actividades industriales, específicamente industrias como la galvanoplastía, metalmecánica, industrias farmacéuticas, industria textil, por mencionar algunos ejemplos, generan efluentes contaminados por una diversidad o por varias especies que generan efectos nocivos tanto en la salud como en el medio en el que se depositan esos efluentes. Dentro de estos efluentes es posible encontrar contaminantes, por ejemplo, compuestos farmacéuticos, como por decir bisfenol, por decir algunos fármacos, por mencionar también algunos fertilizantes y particularmente los metales pesados. Particularmente o específicamente aquí en el estado de Aguascalientes, pues sabemos que es un estado que se dedica básicamente a la industria metalmecánica y pues esta industria genera efluentes contaminados por estas especies metálicas. Dentro de los metales mayormente encontrados en esos efluentes podemos mencionar al cadmio, al cobre, al mercurio, al plomo, al níquel y al arsénico. Esos metales pesados, aunque estén en concentraciones mínimas, generan efectos nocivos tanto en la salud de la población como en el sistema o en los medios acuáticos que reciben estos contaminantes. Dentro de los efectos nocivos que pudieran provocar estos metales pesados en la salud, pues podemos encontrar afectaciones en el sistema nervioso, problemas en algunos órganos vitales como puede ser el corazón, hígado, etcétera, e incluso pueden llegar a provocar la muerte cuando estos ya se encuentran en concentraciones un poco más elevadas. Particularmente el plomo, pues es uno de los elementos mayormente utilizados en la fabricación de pigmentos, baterías, plásticos, por mencionar algunas aplicaciones. Dentro de los efectos nocivos, pues este metal tiende a acumularse en los organismos vivos y por consecuencia pues afecta la salud de la población y del ecosistema. Actualmente, o bueno, lo más común que se ha utilizado para remover esos efluentes contaminados, pues han sido los procesos de degradación química, procesos avanzados de oxidación y precipitación. Pero estas técnicas utilizadas o estos procedimientos tienen algunas desventajas que los hacen unas opciones no viables para llevar a cabo el tratamiento de esos efluentes. Como por ejemplo, son técnicas que son o que generan costos elevados para el tratamiento. Se pueden generar residuos nocivos, los cuales a su vez tenemos que darles un tratamiento de disposición y o llegar incluso pagar por ello. Y son procedimientos también que ocupan procedimientos complejos. Sin embargo, o en contraste de estas técnicas, podemos encontrar la absorción. La absorción es una técnica pues, que es de fácil diseño, de fácil operación, y es una tecnología muy económica. En ese sentido, el carbón activado es considerado el absorbente universal debido a las propiedades texturales que tiene y a la variada funcionalidad química que posee. Específicamente, cuando hablamos de propiedades texturales, pues estamos hablando de tamaño de poro, de área superficial, y cuando hablamos de funcionalidad química, pues nos referimos a los grupos funcionales que puede tener como tal el material o que se pueden modificar con procedimientos químicos o físicos. En este sentido, bueno, recientemente o tiene poco que se está empezando a estudiar el plasma frío de oxígeno. Esta técnica, pues es una técnica que se utiliza para modificar la superficie de los materiales, específicamente de carbono,
con la finalidad de incrementar incrementar los grupos oxigenados presentes en el material y favorecer la absorción de contaminantes, como pueden ser los metales pesados. Pero bueno, ¿qué es el plasma frío de oxígeno? El plasma frío de oxígeno es un gas que se encuentra parcialmente ionizado, en el cual podemos encontrar mezcla de especies activas químicamente, como son los iones de oxígeno, electrones de oxígeno, átomos, radiación ultravioleta visible, etcétera, que van a reaccionar directamente con las capas más externas del material de carbono, promoviendo la formación de algunos grupos oxigenados, como pueden ser los carboxilos, los hidroxilos y carbonilos especialmente. Dentro de las ventajas que tiene esta técnica es también mencionar pues, que es una técnica ambientalmente amigable, ya que no se generan residuos al momento de llevar a cabo la oxidación con el plasma frío de oxígeno. Tampoco se utiliza ningún químico para algún agente externo para llevar a cabo la modificación de los materiales. Es únicamente un equipo que utiliza oxígeno, un flujo de oxígeno, en el cual las condiciones como tal del equipo genera que este gas sea muy reactivo y reaccione con el material. Bueno, pues entonces, a partir de la problemática que se presenta de la contaminación de metales, de contaminación del agua por metales pesados, y aprovechando justamente esta técnica, pues el objetivo que se planteó para este proyecto de investigación fue estudiar la factibilidad de utilizar la técnica de plasma frío de oxígeno para modificar superficialmente los carbones obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos, como es la cáscara de nuez pecanera y el hueso de durazno. Esto con la finalidad de incrementar la capacidad de absorción de plomo en solución acuosa. Entonces, bueno, aquí les muestro un diagramita de cómo es que se lleva a cabo el objetivo, cómo se planteó el objetivo. Y aquí, bueno, es importante mencionarles que aquí la idea de este proyecto es también aprovechar los residuos o los desechos que para una empresa alimenticia pueden ser un problema de disposición, nosotros aprovechar ese recurso y poder dar un valor agregado a esos residuos. Entonces, seleccionamos la nuez pecanera y el hueso de durazno como precursores de carbón. La metodología contempló 4 etapas, en la que la primera fue la síntesis del carbón. Como les menciono, se utilizaron 2 residuos lignocelulósicos, los cuales únicamente se llevaron a cabo o se convirtieron en carbón por método de carbonización simple. ¿Esto con qué finalidad se llevó a cabo? Pues con la finalidad de solamente atribuirle la diferencia en la capacidad de absorción del plomo únicamente a la modificación del tratamiento con el plasma, ¿sale? Es decir, estos materiales solamente fueron carbonizados, no fue necesario activarlos ni químicamente ni de forma física, únicamente fueron tratados con plasma. Entonces, una vez que se llevó a cabo la síntesis del carbón, pues se llevó a cabo la modificación superficial mediante un reactor de plasma. Este reactorcito posiblemente puede parecer el nombre como muy rimbombante, pero es un reactor que incluso lo tenemos en el laboratorio, ¿sale? En el laboratorio de investigación del agua, del tecnológico. Entonces, una vez que se llevó a cabo la modificación, pues una parte muy importante es justamente la caracterización de los materiales. En la caracterización lo que hacemos es conocer de forma química los materiales y de forma físico-química para saber qué es lo que está pasando en nuestros materiales que favorezcan o no favorezcan la absorción, en este caso, de plomo. Las técnicas que se utilizaron para este trabajo pues fueron básicamente microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Este conjunto de técnicas lo que hacen es permitirnos conocer las propiedades físicas y químicas que tiene nuestro material con la finalidad de entender o poder proponer un mecanismo de absorción entre el adsorbato y el absorbente. Y finalmente la etapa 4 comprendió los estudios de absorción, los cuales se llevaron a cabo por lote y en condiciones controladas. En esta diapositiva, les presento las condiciones tanto de preparación del carbón como de oxidación de las muestras. Como ya les comenté, los carbones
fueron obtenidos a partir de cáscara de nuez y hueso de durazno. A estos materiales o a estos residuos nosotros les damos un pretratamiento. Los molemos con la finalidad de obtener un tamaño de partícula aproximadamente de un milímetro, y posteriormente los lavamos para eliminar cualquier impureza o suciedad que pueda tener de forma natural. O sea, puede tener restos de pulpa, puede tener tierra, etc. Y una vez que esos residuos están acondicionados, pues lo que hacemos es llevar a cabo la carbonización simple. Como les comenté en la diapositiva previa, únicamente se lleva a cabo la carbonización, no llevamos a cabo ninguna activación física ni química, entonces es únicamente el proceso de carbonización. Para ello, pues se utiliza lleva a cabo un plan de calentamiento que incluye una rampa de 5 grados centígrados por minuto, una temperatura máxima de carbonización de 800 grados centígrados y un tiempo de residencia de 4 horas. Una vez que los carbones están sintetizados, pues bueno, ese es el reactor de plasma que tenemos en el laboratorio. Entonces, la oxidación pues se lleva a cabo también bajo ciertas condiciones que se pueden controlar en el equipo. Como tal, el equipo trabaja a una radiofrecuencia de 13.56 MHz. El flujo del oxígeno trabaja a una presión de 1 milibar. El tiempo de exposición es por 9 minutos y la potencia con la que se puede trabajar o con la que trabajamos es de 75 watts. Con la finalidad de asegurar que la oxidación se lleva a cabo de forma homogénea en toda la superficie del carbón, pues lo que se hace es repetir este procedimiento por 6 veces, es decir, llevamos a cabo 6 ciclos de oxidación. Recordemos que la oxidación con el plasma es una oxidación que se lleva a cabo en las capas más externas del material. Entonces, de esta forma, pues tratamos de asegurar que la oxidación sea homogénea. Y en este cuadrito, bueno, lo que es, únicamente presento la nomenclatura de las muestras que se prepararon. La letra C nos indica que estamos tratando de un carbón. La letra PS y la letra PNS indica que el carbón ha sido obtenido a partir del hueso de durazno y cáscara de nuez respectivamente. Y la letra O pues nos indica que la muestra ha sido oxidada con la técnica de plasma frío de oxígeno. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros carbones sintetizados y oxidados, entonces llevamos a cabo el proceso de adsorción, ya ponemos en contacto lo que es nuestros materiales de carbono, las muestras oxidadas y sin oxidar, con las soluciones de plomo. En la figura 1 es posible apreciar las capacidades de absorción usando las diferentes concentraciones iniciales de plomo y los carbones obtenidos a partir del hueso de durazno y cáscara de nuez, oxidados y sin oxidar. ¿Qué podemos apreciar en estas gráficas? Que una vez que las muestras, bueno, aquí les presento también las condiciones experimentales a las cuales se llevaron a cabo los estudios de absorción. ¿Qué podemos visualizar en esta figura? Pues que las muestras que fueron oxidadas con el plasma presentaron una cantidad absorbida, un incremento en la cantidad absorbida sustancial, particularmente para el caso del de durazno, se alcanzó una capacidad absorbida de 17 miligramos por gramo, y para el caso de la cáscara de nuez, de 63 miligramos por gramo. Cuando buscamos en la literatura, ¿cuáles los reportes que se enfocan en el uso de esta técnica? Pues nos encontramos que, para empezar, hay pocos estudios referentes a la modificación de materiales de carbono con esta técnica. Y el estudio que encontramos es cuando modifican un carbón activado con esta técnica, obviamente bajo otras condiciones o en otro equipo, pero la capacidad que ellos reportan es muy baja, es de 2 miligramos por gramo, ¿sale? Y aquí es importante mencionar, muchachos, bueno, hacer énfasis en que este material modificado, pues se trata de un carbón activado. Entonces, este carbón activado ya tiene un procedimiento adicional a la modificación, lo que se esperaría que la cantidad absorbida fuera todavía mayor. Entonces, nosotros bajo las condiciones que manejamos encontramos que se pueden alcanzar capacidades de absorción de plomo significativas.
Entonces, bueno, una vez que obtuvimos esos resultados, pues se lleva a cabo la caracterización de los materiales con la finalidad de conocer, bueno, qué es lo que tenemos, qué características presentan y en este caso, cuál es la composición elemental de nuestros materiales, medido por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Esta técnica lo que nos permite conocer es la composición elemental de las capas más externas del material. Entonces, ¿qué encontramos? Que nuestros materiales están compuestos básicamente por carbono, por oxígeno y por calcio. Y particularmente el porcentaje atómico de oxígeno presenta un incremento sustancial en las muestras que fueron oxidadas con plasma. Pero además también es posible detectar calcio, el cual incrementa cuando las muestras son oxidadas de igual forma. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que como tal, estos residuos lignocelulósicos que se utilizaron como precursores de carbón están compuestos por sales de calcio. Entonces, cuando son sometidos al proceso de carbonización, pues estas sales se convierten en carbonatos de calcio. Entonces, estos resultados nos permiten concluir que cuando se lleva a cabo la oxidación de estas muestras, pues lo que tenemos es que el oxígeno está reaccionando con el material, dejando al descubierto esos compuestos de calcio, esos carbonatos de calcio. Por eso es que podemos detectar mediante esta técnica la presencia de calcio en las muestras oxidadas. Bueno, pues adicionalmente se llevó a cabo o se obtuvieron micrografías de las muestras de carbón estudiadas. En este caso, estamos presentando las muestras de carbón obtenidas a partir del hueso de durazno. Son muestras oxidadas y sin oxidar. En la figura número 3 podemos ver que, básicamente, bueno, no encontramos ninguna, o lo que podemos resaltar de estas imágenes es que la muestra que está oxidada, que es la imagen de la derecha, podemos encontrar un depósito color blanco. Entonces, bueno, se hacen las micrografías, se detecta ese depósito, y mediante el análisis CDX conocemos también la composición de la muestra, pero no es tan externa, la composición que nos da este equipo no es tan externa como en el caso de la técnica anterior. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que estas muestras básicamente es carbono, para el caso de la muestra sin oxidar, y la muestra oxidada pues tiene carbono y además un porcentaje de oxígeno. Asimismo, en la siguiente diapositiva, lo que les presento es las muestras de carbón obtenido a partir de cáscara de nuez, y vemos que estos depósitos pues, son más numerosos respecto al carbón a partir del hueso de durazno. Pero particularmente podemos encontrar una superficie más saturada de estos depósitos cuando la muestra es oxidada. Entonces, de igual forma, mediante el análisis EDX podemos comprobar que estas muestras están compuestas básicamente por carbono, por oxígeno y por calcio. Entonces, hasta aquí podemos hablar únicamente de la caracterización de los carbones modificados y modificar. Cuando llevamos a cabo los estudios de absorción, que se lleva a cabo pues la decantación, el análisis de las muestras, cuantificamos cuánto plomo tenemos en la solución, cuánto se removió, etcétera. Nos percatamos de que estas muestras, una vez que están en contacto con la solución de plomo, pues presentaron un color blanquecino en las muestras oxidadas y particularmente en las muestras que estuvieron en contacto a concentraciones elevadas de plomo. Entonces, esas muestras se analizaron y pues identificamos la presencia de depósitos de color blanco, particularmente estos cristales que se pudieron identificar. Ese es para el caso de los carbones obtenidos a partir de hueso de durazno. Y estos depósitos pues prácticamente cubren una gran área de estos materiales. De igual forma, en ese mismo sentido, bueno, se obtuvo el análisis EDX de algunas regiones de estas muestras y pues corroboramos que están compuestas por carbono, por oxígeno, pero también por plomo. Eso tiene sentido porque son muestras que ya se expusieron o que ya estuvieron en contacto con las soluciones de plomo. En ese mismo sentido, bueno, también se analizaron las muestras de carbono obtenidas a partir de la cáscara de nuez y vemos que los depósitos de color blanco prácticamente recubren toda la superficie del carbón, ¿sale? Específicamente cuando
hablamos de las muestras oxidadas con el plasma. Entonces, también fue posible identificar la presencia de estos cristales, que estos ya tienen una forma diferente a los obtenidos por los cristales que se formaron en las muestras de hueso de durazno. Y cuando se lleva a cabo el análisis EDX, pues también nos damos cuenta que esos materiales están compuestos por carbono, por oxígeno y por plomo. Pero, bueno, debido a la forma que estos depósitos de color blanco tienen, pues nos dimos a la tarea de analizar esos cristales con la técnica de difracción de rayos X, con la finalidad de determinar qué cristales o qué fases cristalinas están presentes en estos materiales. Y bueno, a partir de este difractograma se concluye que las fases cristalinas que están presentes tanto en el hueso de durazno como en el caso de la muestra de carbón obtenida a partir de cáscara de nuez, pues son carbonato de calcio, carbonato de plomo y carbonato de plomo anhidro. Pero bueno, o sea, ya supimos hasta este momento qué fases cristalinas están recubriendo nuestro material, pero nos dimos a la tarea de investigar estos compuestos, qué función tienen, para qué se utilizan, qué son, y encontramos que el carbonato de plomo es de los principales aditivos que se utilizan en las pinturas a base de plomo y en gran variedad de cementos. Y por su parte, el carbonato de plomo anhidro, pues se produce en suelos debido a la intemperie o procesos de oxidación del plomo metálico, en sitios de fundición de plomo y también en tuberías domésticas a partir de la corrosión del agua, de la corrosión del plomo por el agua potable. Y entonces, en ese momento se estaba estudiando la recuperación del carbonato de plomo, o la recuperación del plomo o reciclaje de este metal a partir del carbonato de plomo. Entonces, lo que nosotros pudimos ver o pudimos concluir de este proyecto es que pudimos recuperar el plomo mediante carbonato de plomo y carbonato de plomo anhidro. Y otra conclusión también importante, bueno, es que los carbones obtenidos a partir de la cáscara de nuez y hueso de durazno, modificados con la técnica de plasma frío de oxígeno, nos permiten alcanzar capacidades de absorción de plomo superiores a las reportadas en la literatura. Y esto se debe principalmente a que los carbonatos de los carbonatos de calcio que están presentes en la estructura del carbón, al estar en contacto con las soluciones de nitrato de plomo, pues se promueve la formación de carbonatos de plomo y carbonatos de plomo anhidro. Entonces, esa es una estrategia o puede ser una alternativa para recuperar es el plomo que está presente en aguas residuales. Entonces, bueno, como les comenté al principio de la presentación, es solamente una parte de los trabajos que he desarrollado, de los proyectos que he desarrollado. Y bueno, espero que haya sido claro, que haya sido de su agrado y agradezco mucho por su atención. Adelante. Uh-huh. Ok, muy bien. En estudios previos, justamente esas condiciones de oxidación, si me permite regresar a la presentación para que podamos visualizar cuáles son, se definen justamente de estudios previos. Entonces, inicialmente, bueno, es una técnica nueva, particularmente nunca se había trabajado en el TEC con esta técnica. Fue un equipo completamente nuevo, entonces empezamos a llevar a cabo estudios con la finalidad de determinar a qué condiciones podemos encontrar las cantidades de absorción más altas, particularmente de plomo.
Entonces, encontramos que justamente a estas condiciones, es decir, a 9 minutos de exposición y a 75 watts, se obtiene la mayor cantidad de plomo, en este caso, removido. Se puede jugar con esas variables, podemos cambiar el tiempo, podemos cambiar los watts, pero ya aquí va a depender de la aplicación a la cual se quiere específicamente desarrollar. Para este material y para este metal, esas fueron las condiciones que nos favorecieron. Bueno, en otros estudios que realizamos, también para la zeolita, bueno, también fueron condiciones que se replicaron, pero en ese caso la zeolita se comportó de otra forma. Entonces tendríamos que adaptar, tendríamos que hacer un estudio particular para el material que se desea aplicar o estudiar y para la aplicación que se desea desarrollar. Gracias. Buenas noches, doctores. Hola, buenas noches. Una pregunta así como muy básica, pero me surge la duda. ¿Por qué elegir hueso de durazno? Si, bueno, para mí en mi mente me dice que es una fruta quizá de poca disponibilidad, que es una fruta pues relativamente cara. Entonces yo me quedo pensando, ¿por qué no un hueso de aguacate? Por decirle, no sé, una tontería. Me gustaría saber por qué eligió ese material, o sea, ese tipo de hueso. Muy bien. Trabajamos justamente con residuos que son un problema de disposición para las industrias, para la industria alimenticia. Ellos tienen que pagar, esas industrias tienen que pagar por la disposición para que vayan a recolectarlo, para que le den algún tratamiento o para que se lo lleven. Entonces, nosotros aprovechamos justamente esa problemática que tienen las empresas para, pues, darle un valor agregado a ese residuo y convertirlo en carbón. Y así, de esa forma, también reducir el costo de producción del carbón activado o el carbón en este caso. Entonces, ¿por qué el hueso de durazno? Usted comenta que es una fruta cara, es por temporada, efectivamente. Pero aquí en Aguascalientes, particularmente, tenemos industrias que se dedican al procesamiento de alimentos, como es la empresa Jugos del Valle. Entonces, esta empresa fue la que nos proporcionó este hueso. Entonces, como le digo, son residuos que para las empresas representan un problema de disposición. Entonces, nos aprovechamos de ese problema para nosotros sacarle provecho, transformándolo en un material o en un absorbente, en este caso. Ok, muchas gracias. Entonces, no es así como propiamente porque tenga, digamos, propiedades especiales o tenga más capacidad, no lo sé. O sea, es por ahorita porque está disponible, vaya. Además de la disposición, pues también tiene algunas componentes, unos compuestos químicos, como son las sales de calcio, las cuales, como ya lo vimos, en este caso particular nos favorecieron para llevar a cabo la formación de los carbonatos de plomo. Entonces, esas sales de calcio, cuando se lleva a cabo la oxidación, se convierten en carbonatos de calcio, los cuales pudieran contribuir a la mayor capacidad de absorción de las especies contaminantes que se estén estudiando. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Pau, ahí, bueno, esos materiales, como su modificación es superficial, ¿qué tantos nanómetros, micrómetros es la modificación en el material? Ok, la modificación del material, bueno, se lleva a cabo en los, ahorita no recuerdo, pero por ejemplo, la técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, vamos a decir que penetra el material a unos cuantos nanómetros de la superficie. Entonces, nos basamos en el alcance que tiene esta técnica, más o menos para darnos una idea de cuál es el alcance que tiene la oxidación con plasma. Esta oxidación es meramente superficial, no modifica los parámetros texturales del material. Entonces, es de unos cuantos nanómetros nada más. Ah, ok. Sí, y por ejemplo, ¿se puede manipular la profundidad o digamos, en alguna forma, de la modificación al modificar las condiciones de su equipo de oxidación?
pudiera modificarse, bueno, esos son, o esa es una característica que nos permite justamente la manipulación de los parámetros. Por ejemplo, bueno, el equipo en particular puede trabajar desde watts muy bajos hasta aproximadamente 100 watts. Entonces, esto, tanto el flujo de oxígeno, el tiempo de exposición y la potencia, nos permite o nos pudiera permitir manipular de cierta forma qué agresividad, por decirlo de alguna manera, la agresividad que va a tener el tratamiento de oxidación o el tratamiento oxidativo. Entonces, también este equipo tiene la facilidad de que puede trabajar con otro gas, no nada más el oxígeno, se puede trabajar con argón, se puede trabajar con algún otro gas, el cual pudiera generar un efecto distinto en la oxidación. Ok, muchas gracias. Gracias, Ivana. ¿Sí? El calcio puede llegar a competir con el plomo. Es una buena pregunta porque al final de cuentas pues es un ion que está presente en la solución, puede evidentemente presentar alguna interferencia. Particularmente nosotros no lo determinamos, no determinamos la presencia de calcio, pero es un aspecto muy importante pues para poder complementar estos resultados que se obtuvieron. Nosotros no lo determinamos, pero es posible que se pueda llevar a cabo esa interferencia o pues sí, alguna interferencia que exista en el proceso de absorción. Ok. ¿Qué pudiera hacer? Bueno, primeramente, pues lo que nos vamos directamente, ¿no? El costo. ¿Qué costo nos va a representar? Adquirirlo. Eso es lo que de cajón nos interesa, o les interesa a la industria, que es lo que los consumidores. También, ¿qué capacidad de absorción va a tener para el tipo de efluente que yo tengo o para las características del efluente que yo tengo? Nosotros sabemos que, bueno, dependiendo de la industria, pues van a ser las características y va a ser la composición del efluente. Entonces, es muy importante que además del costo, pues que el material que estemos adquiriendo, el carbón que estemos adquiriendo, pues tenga la capacidad de remover la mezcla de componentes que tiene nuestro efluente. Gracias, doctor, por la indicación. Okay. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esta pregunta también es muy importante porque, bueno, si estamos hablando de que es en la que la absorción es una técnica de bajo costo, de accesible respecto a otras técnicas, pues bueno, aquí se pudiera pensar, bueno, aquí el carbón activado a final de cuentas es un residuo, pero hay algunas aplicaciones que se le están dando, como por ejemplo que puede ser aditivo para algunos concretos. Entonces, este material que ya está saturado, que ya está con la especie metálica o la especie contaminante, se puede disponer de él como mediante o siendo aditivo para concretos o para cemento. Otra cosa que pudiera hacerse con este residuo o con este material, someterlo a un proceso o un procedimiento de recuperación, de regeneración, perdón, y seguirlo utilizando hasta que su vida útil, ahora sí, se haya agotado y regresar a la primera opción que les comenté, que sería utilizarlo como aditivo en concretos. Gracias.
Muy bien, sí, aquí estoy otra vez. Hola, ¿sí me escuchan? Muy bien. En este caso no, porque nos enfocamos en aspectos, digamos, más de ciencia básica y no en aplicación real, porque ahora sí, sí, estudiar este sistema que teníamos con los sustratos así puros y todo, era bastante complicado. Ahora sí nos vamos hacia un sustrato muy complejo, pues va a ser mucho más difícil todo el proceso. Entonces la información que, que pudiéramos obtener, pues obviamente nos va a llevar mucho más trabajo. Que esa es la idea digamos, de aplicación. Una vez que ya yo conozca esta teoría básica, esta ciencia básica, pues ahora sí lo puedo llevar a la aplicación, que sería en plantas de tratamiento, ¿verdad? Bueno, aquí obviamente la escala nano, pues nos va a dar una área específica muchísimo más grande, porque entre más pequeño sea la partícula del material, pues tengo ahora sí que una exposición de los grupos funcionales y de todos los elementos del grafeno para con las bacterias o el sustrato. Entonces, esa es la interesante de nano, pero sí su desventaja es el precio. Entonces, como ahorita es muy caro la síntesis, es muy caro obtener este material, pues digamos no es viable. Y ya hay estudios con otros materiales carbonosos particulados y se ha visto precisamente esa tendencia de que entre más pequeño el tamaño de partícula, mayor área superficial y pues un efecto mayor en la metanogénesis. Entonces, eso sí se ha estudiado. Y también, por ejemplo, si nos vamos a la parte nano, el tamaño también ahí en lo nano va a tener ventajas y desventajas dependiendo del tamaño. Cierto tamaño, o sea, muy pequeñito, va a ser tóxico porque va a ser capaz de entrar al interior de las células y causar disrupción de diferentes procesos. Entonces se ha investigado un abanico de tamaños del óxido de grafeno o del grafeno para ver cuál es el efecto que se tiene, en qué puntos se puede hablar de efectos negativos y en qué se puede hablar de efectos positivos. Pero sí, esa parte sí se ha estado estudiando también. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tenoch. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, Gracias. descansen. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente, buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.
Y ahora sí nos relajamos. Oye, Tenoch, una duda. No sé si tú me la puedes resolver. Adelante, doctor. ¿Cómo puedes saber quiénes son las personas que se conectaron por el Facebook Live? Porque yo tengo invitados a mis alumnos de simulación. Y ya sabes que esas invitaciones cuestan, ¿verdad? Yo lo que tengo, o lo que sí puedo ver es quiénes pusieron los likes, las caritas enojadas y los corazoncitos. Pero llegamos a 50 las personas que estuvieron viendo en el Facebook Live. Pero no todas fueron mías porque también ya vi que el doctor Ulises también invitó a sus alumnos y andan por ahí algunos externos. Entonces, ahí te dejo esa pregunta a ver si se puede. Si no, pues les voy a decir a mis alumnos que den like, que den sí, un me gusta o un corazoncito. Bueno. Sí, son buenos para eso. Sale, pues gracias a todos, buenas noches, que descansen. Muy buen trabajo, Tenoch. Y hasta ahí andas todavía, Iván. Muy buen trabajo, Iván. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.